la bendita esperanza del creyente, el consuelo, su esperanza bienaventurada, su bendita esperanza es la venida de Jesucristo, es la venida de su amado, es el rapto de la iglesia. Hay muchos que aseguran al tiempo presente y que no solamente aseguran, sino que dicen tener la verdad acerca de este tema y dicen que la iglesia se quedará por el periodo de tribulación y gran tribulación. ¿Son conscientes de lo que dicen? ¿Son conscientes de lo que es la gran tribulación? ¿Son conscientes de lo que es el gran día temible del Señor? ¿Es consciente de lo que dicen muchos que se quedarán para el terror de Jacob? ¿Son conscientes que estarán en el periodo de prueba más grande que vendrá sobre la tierra? ¿Son conscientes de lo que realmente están diciendo? ¿Realmente son conscientes? El próximo evento profético es el libro del Apocalipsis, son los juicios de Dios. Y Dios cumple su palabra y Dios cumple su promesa. Siempre que Dios habló, cumplió. Desde Apocalipsis capítulo 4 en adelante vemos que la iglesia ya no está en la tierra. La iglesia fue removida, la iglesia fue raptada. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 4, verso 4, que junto al trono del Cordero había 24 tronos, con 24 ancianos cuyos ancianos tenían coronas en sus cabezas. Esa es la iglesia. Ellos representan a la iglesia, ya que a la iglesia es la única que se le prometió corona, es a la única que se le prometió galardón. ¿Quiénes son estos? Luego vemos los 144.000 sellados durante el periodo de la gran tribulación. Luego vemos en el mismo Apocalipsis capítulo 7, verso 9 en adelante, a la multitud vestida de ropas blancas. Estos son los que han salido del periodo de la gran tribulación. Estos son los que son salvos por medio de la predicación de los 144.000. La iglesia ya no estaba en la tierra. La iglesia ya no está en la tierra. ¿El hombre es consciente? ¿Es consciente aquel ministro que enseña que la iglesia pasará por el día gran, temible y el terror del Señor, por el día de la ira y los juicios divinos de Dios? ¿Son conscientes de que la iglesia es la sal de la tierra? ¿Son conscientes de que la iglesia es la luz del mundo? ¿Son conscientes que porque la iglesia está en la tierra y por la iglesia que está en la tierra aún el mundo es preservado? Cuando la iglesia es quitada de la tierra, los juicios de Dios son desatados. No puede venir el juicio, la ira divina y los juicios terribles de Dios sobre la tierra mientras su amada aún está en ella. Existe el rapto, es bíblico el rapto, debemos creer en el rapto. No nos dejemos mover de nuestra esperanza como muchos quisieron hacer con los tesalonicenses y como Pablo enseña en Primera de Tesalonicenses. Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 les habló acerca del rapto a los tesalonicenses. Introdujo esta bendita esperanza en sus corazones de que ellos no estarían en el gran día temible del Señor, en el terror de Jacob, en el día de prueba que vendría sobre la tierra. ¿Quién quisiera estar? Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurado el varón que lee las profecías de este libro. Todo cristiano debería leer el libro de Apocalipsis para comprender el juicio que vendrá sobre la tierra, el juicio que Dios desatará sobre la tierra, pero más para comprender el día del Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tiene que defender la postura del rapto en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 en adelante. Él tiene que defender lo que les había enseñado a los tesalonicenses. Él tiene que defender porque vino alguien que los turbó y les dijo que la iglesia se quedaría. Amados, vuelvo a repetir, ¿son conscientes de lo que es el periodo de prueba? ¿Son conscientes de lo que es la gran ira de Dios? ¿Son conscientes de lo que es el día temible del Señor? ¿Son conscientes de lo que es el terror de Jacob? Creo que no. Nadie que sea consciente de lo que es la gran ira y los juicios divinos de Dios puede asegurar que se quedará en esta tierra. Se tiene que ir con Cristo. Primera de Tesalonicenses, Pablo enseñó acerca del rapto. Luego en Segunda de Tesalonicenses, los tesalonicenses fueron movidos de su manera de pensar y Pablo defiende la postura del rapto. En el capítulo 2, verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni os por espíritu, ni por palabras, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermanos, estos hombres estaban totalmente espantados, estaban conturbados, estaban atemorizados, estaban aterrorizados porque alguien vino y les dijo que estarían y pasarían por los juicios divinos, que estarían durante el periodo de los juicios de Dios en esta tierra. Y Pablo tiene que defender esta postura y les dice: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Serán arrebatados, serán tomados. Ni os conturbéis,
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Lo que Pablo le está diciendo a ellos es que primeramente tiene que suceder este evento para que suceda el otro. No les está diciendo que ellos verían al anticristo. No esperamos al anticristo, esperamos a Cristo. No les está diciendo que ellos verían con sus ojos al anticristo. Les está diciendo, este evento no sucedió, por lo cual el día de la gran ira de Dios todavía no ha acontecido. Pero lo que quiero decirles es que estaban realmente conmovidos, estaban conturbados, estaban aterrorizados porque alguien vino y sembró duda en sus corazones acerca del rapto. Alguien les dijo que estarían en los juicios de Dios y estaban aterrorizados. En el verso 13 dice la palabra de Dios, escogidos para salvación. Tesalonicenses 2, capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu de la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabras o por carta nuestra. Amados, ¿es consciente el hombre de lo que dice? ¿Es consciente de lo que dice? ¿Es consciente aquel que dice que la iglesia pasará por el periodo de la gran tribulación? ¿Es consciente de lo que es la ira de Dios, los juicios divinos de Dios? Amados, Apocalipsis capítulo 8, verso 1 dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante el trono de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Hermanos, la adoración nunca se detuvo en el cielo, jamás se detuvo hasta este momento, hasta el momento en que sería desatado los juicios de Dios. Se detuvo la adoración en el cielo. Los redimidos dejaron de adorar, los querubines dejaron de adorar, los ángeles dejaron de adorar. Miren el asombro y el espanto que había en todo el cielo por los juicios que serían desatados sobre la tierra. Y aún así el hombre se atreve, y aún así muchos cristianos, y aún así muchos ministros se atreven a enseñar que la iglesia pasará por este periodo de prueba, cuando hasta el cielo hizo silencio por el espanto y el terror y la conmoción que habría al ver los juicios sobre esta tierra. Fuimos llamados para salvación. Cristo es nuestra bendita esperanza. Fuimos sellados para el día de la redención y la glorificación. Fuimos preparados para el día de una reunión en los cielos. Eres la sal de la tierra, eres la luz del mundo, eres lo que preserva, eres lo que mantiene a esta tierra todavía girando. Pero cuando la iglesia sea removida, los juicios de Dios serán desatados. El cielo hará silencio por la conmoción y el espanto de lo que vendrá sobre ella. Eres la iglesia de Cristo, no te olvides. Como dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que nadie los mueva de esta manera de pensar, sea por espíritu, por carta. Esto ha sucedido siempre. Siempre ha habido hombres que han querido mover de la esperanza bendita en Jesucristo, del rapto y de la reunión en el cielo con Él. Siempre ha habido hombres que han sembrado dudas en el corazón. Siempre ha habido hombres y ministros que han sembrado duda en el corazón de los creyentes. Pero fuiste sellado para la reunión. Fuiste preparado para las bodas del Cordero. Fuiste preparado para estar con tu Señor. Que nadie quite esta esperanza de tu corazón. Dios te bendiga.